Estamos listos. Bueno, hola, buenos días. Esta es la tercera capacitación de Sudoku. Hoy Diego nos va a mostrar la autorización de documentos. Después que terminemos la charla, vamos a contestar sobre preguntas que pueden haber quedado de la clase anterior, dudas. Y posteriormente vamos a abrir las preguntas de la clase esta. El viernes 27 de noviembre, perdón, ya me confundí. Está bien, el viernes 27 de noviembre tenemos la cuarta capacitación que la va a dar Luis Barroso y va a constar de comunicaciones intraárea y notificaciones internas. Les aviso, como ya les dijimos en las clases anteriores, que no es necesario que ustedes tengan el link cuando empezamos la charla. Si por alguna razón no les llegó, no hay ningún problema. Ustedes entran al canal de la universidad donde transmitimos el Consejo Superior y ahí va a estar la capacitación en vivo. Buenos días y Diego, todo tuyo. Bueno, gracias Pablo, muy buenos días para todos. Bueno, vamos a dar entonces esta tercera capacitación con la que vamos a terminar de introducir los conceptos fundamentales, ¿no? O sea, con esto terminaríamos lo que es central. Las próximas capacitaciones ya van a ir viendo un poco cuestiones de uso del sistema, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos a ver el proceso de autorización de documentos, que nosotros ya vimos desde la primera capacitación que el proceso de validación era eso de autorización, perdón, era eso que cerraba definitivamente el documento y lo dejaba en un estado en que podíamos incorporarlo a trámites o expedientes, ¿no? En un estado de autorizado. Cuando el documento estaba en borrador, era cuando nosotros trabajábamos con el documento, que lo podíamos modificar, agregarle o quitarle cosas, o incluso borrarlo, eliminarlo, pero no podía tramitar. Una vez que está autorizado, el documento está en un estado definitivo, en el que ya no se puede modificar ni borrar, pero ya podemos empezar a tramitarlo, incorporándolo a expedientes o a trámites, ¿no? Entonces ese es el proceso de autorización, que si bien nosotros hasta acá lo hemos hecho muy simple, si se acuerdan íbamos a la opción de editar un documento y al final del formulario de edición teníamos un botón azul que nos dejaba autorizar el documento, siempre y cuando nosotros tuviéramos permiso de autorización. En realidad Sudoku permite que un documento sea autorizado por más de una persona, y ese sería, digamos, el proceso de autorización propiamente dicho. Lo que nosotros venimos haciendo hasta acá es una simplificación de ese proceso en donde lo autoriza una única persona, que éramos nosotros mismos. ¿Bien? Bueno, Sudoku entonces nos ofrece dos esquemas de autorización. Vamos a lanzar con esta opción, digamos, que vamos a encontrar en la barra de herramientas que dice cerrar documento. Cuando nosotros vayamos a esta opción, vamos a iniciar el proceso de autorización, digamos, ¿no? Este proceso puede ser un proceso simple, en donde el conjunto de participantes o de personas que nosotros designemos como autorizantes pueden ir autorizando el documento en cualquier orden, en cualquier momento, ¿no? Y el otro esquema de autorización sería un esquema de autorización escalonado, donde sí es importante el orden de los participantes o de los autorizantes, y cada autorizante, digamos, no va a poder autorizar el documento si el autorizante que lo precede en el orden no lo autorizó antes. ¿Bien? Entonces serían los dos esquemas, digamos, que nos plantea Sudoku. Uno simple, en donde no hay orden, y uno escalonado, en donde sí es importante el orden en el que se va autorizando el documento. Fíjense que en lo que nosotros hasta ahora, el documento pasaba de estado borrado a estado autorizado directamente, porque nosotros mismos lo autorizamos, ¿no?
Al utilizar estos esquemas de autorización, aparece un tercer stop, que es el de esperando autorización, ¿no? Cuando nosotros lancemos el proceso de autorización, el documento va a quedar como que en espera, ¿no? Y recién cuando cada uno de los participantes del proceso haya autorizado el documento, es decir, cuando todos hayan autorizado el documento, recién ahí el documento va a ver, avanzar al estado de autorizado, ¿no? Y ahí vamos a poder incorporar el documento a trámite, igual que lo hacíamos antes. Pero bueno, es importante tener presente esto, que todos los participantes tienen que autorizar el documento para que finalmente el documento quede autorizado. Bueno, fíjense, cuando lancemos este proceso de autorización con esa herramienta de cerrar documento que les conté, nos va a aparecer esta ventana donde vamos a poder configurar o indicar quiénes son los autorizantes para este documento. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, seleccionar el área y el área donde nosotros sabemos que están los autorizantes, y indicar de esa área qué autorizantes queremos que participen en esta autorización. Eso lo podemos hacer con múltiples áreas, no es que los autorizantes tienen que ser de una única área, sino que podemos elegir un área, agarrar de ahí los autorizantes que queremos, después agarrar otra, y así los autorizantes serían todos los usuarios que están habilitados en el sistema, no importa el área en donde se desempeñen. Bien, la segunda cosa que tenemos que indicar es qué método vamos a utilizar. Por defecto el sistema nos va a poner el método simple, que era donde no importaba el orden. Y otra cuestión interesante a tener en cuenta es el área de archivo, que por defecto también nos va a figurar el área en donde nosotros estamos trabajando en este momento. Si ustedes cambiaran acá el área, pueden elegir cualquier área de la habilitada. Cuando este documento termine de ser autorizado, o sea, o quede autorizado, va a quedar en el archivo de esta área que ustedes estén indicando acá. En general, esto no lo van a tocar y va a quedar siempre el documento en el área donde uno está trabajando. Pero podría haber alguna situación en donde ustedes quisieran que el documento quede en el archivo de otra área. Lo ideal sería que entonces le avisen al otro área que va a quedar ahí un documento, porque le va a aparecer en el archivo del área un documento que están generando ustedes. Bien, una vez que configuramos esto, en el caso de que hayamos elegido el método escalonado, el orden de las autorizaciones lo vamos a dar arrastrando acá a los participantes, como si fuera una listita, ¿no? El que está primero en la lista va a ser el que primero va a tener que autorizar, y si queremos darle otro orden, lo vamos cambiando de lugar arrastrando. Bueno, una vez que configuramos esto, hacemos clic en enviar para autorizar, y el documento entonces va a quedar ahí en espera de autorización hasta que todos los participantes lo hayan autorizado. Mientras el documento está en un estado de espera de autorización, es decir, todavía no se terminó el proceso, yo puedo volver a disparar con esta misma opción de cierre, esta ventana de configuración de autorización, y puedo cancelar el proceso. ¿Bien? Mientras esté en espera de autorización, cuando yo inicie esta opción nuevamente, aquí en lugar de decir iniciar autorización, me va a decir cancelar autorización. Entonces en ese momento yo puedo detener el proceso de autorización, el documento vuelve a estado borrador, puedo volver a trabajar con el documento y posteriormente volver a iniciar el proceso de autorización. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces, para no extendernos tanto, directamente un ejemplo en el sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el sistema para que se entienda? Vamos a usar un esquema de autorización escalonado, que sería, digamos, el más completo, el simple, que es prácticamente lo mismo, sin respetar el orden, ¿no? Vamos a crear un documento en estado borrador, lo vamos a enviar a autorizar a dos personas, a un jefe de área y a un superior secretario, por ejemplo, ¿no? En ese momento el documento va a quedar en estado de autorización, vamos a ir viendo cómo queda.
y vamos a ir viendo cómo aparece en la bandeja de autorización, o cómo lo van a ir viendo, digamos, los participantes para ir autorizando el documento. ¿Bien? Vamos a ver cómo lo ve el jefe del área, después vamos a ver cómo lo ve el secretario, y finalmente, cuando viene el proceso, vamos a ver cómo nos encontramos de nuevo con el documento ya autorizado, listo para tramitarlo o agregarlo a algún expediente. Bueno. Vamos entonces a empezar el sistema. Esto ya lo habíamos visto. Nos autenticamos, seleccionamos la aplicación Sudoku y vamos a nuestro módulo de gestión, que es donde trabajamos con los documentos. Vamos a la opción de documentos. Fíjense, en este momento no tengo ningún documento en borrador. Vamos a crear uno nuevo, una nota. El contenido no es importante. Vamos a poner aviso de presencia por viaje. Guardamos el documento. Fíjense, en este momento el documento está en estado borrador, en mi bandeja de documentos borradores. Cuando lo selecciono, aparece en la barra de herramientas esta opción de cerrar, que es la que dispara la configuración del proceso de autorización. Bueno, vamos a hacer clic ahí. Fíjense lo que les comentaba. Bueno, primero tenemos que buscar el área donde queremos seleccionar, de dónde queremos seleccionar los autorizantes. Vamos a elegir la dirección de tecnología y para este caso vamos a elegir a Pablo. Bueno, acá ven que en la listita de autorizantes seleccionados ya aparece Pablo. Borro este área y ahora vamos a elegir la salida general y vamos a pedir al secretario tenga que autorizar también este documento. Bueno, con eso ya seleccioné quiénes son los autorizantes. El área de archivos es la misma dirección de tecnología, el área donde estoy trabajando ahora, y el método le vamos a poner escalonado. El orden en este caso va a ser primero Pablo, después Raúl. Si quisiéramos cambiarlo, tenemos que arrastrar y dar vuelta, ¿no? Si quisiéramos Raúl primero o Pablo después. No. Bien, una vez que configuramos esto, hacemos clic en enviar para autorizar. Que se crea la versión definitiva del documento y ahora el documento, en vez de quedar en estado autorizado en la área como pasaba antes, queda en la misma bandeja de documentos esperando autorización, ¿no? Y yo con este documento, digamos, no puedo hacer mucho más que esperar a que se vuelva, a que se termine la autorización o, como les comenté recién, volver a lanzar el proceso y cancelar, ¿no? Vamos a ver entonces cómo estos usuarios autorizantes ven que tienen un documento para autorizar y cómo lo autorizan. Vamos a salir de este usuario que estoy usando, vamos a entrar con el usuario de Pablo. Módulo de gestión, área de trabajo de GTI. Fíjense que el primero que puede ver Pablo es que en su bandeja de novedades hay un pedido de autorización, ¿no?, que manda Luis Barroso. Y si él va al detalle de este movimiento, puede ver que acá hay un pedido de autorización y dónde están quiénes son los participantes de esta autorización, ¿no? Es él y el secretario.
Y acá, en su bandejita de autorizaciones, fíjense que ya tiene a la vista este documento que le están pidiendo que autorice, ¿no? Esta es la bandeja desde donde va a realizar la autorización. Bien, antes de proceder con la autorización que va a hacer Pablo, vamos a ver qué es lo que está viendo el secretario en este momento, ¿no? Entonces, voy a abrir acá en otra ventana, como si fuera otro usuario en otra máquina, el usuario del secretario. Pablo de gestión. Y fíjense que, a diferencia de lo que veía Pablo, está cargando un ratito, el secretario en su bandeja de autorizaciones no ve ningún documento. ¿Por qué? Porque él todavía está en un orden posterior, y como dijimos que es escalonada, hasta que Pablo no autorice el documento, él no lo va a ver. Si hubiera una autorización simple, los dos lo estarían viendo al mismo tiempo. Sin embargo, sí puede ver el secretario que hay una autorización que lo involucra en la bandeja de eso, ¿no? Y de nuevo, igual que Pablo, si va al detalle de la novedad, puede ver que él está participando en este proceso de autorización. ¿Bien? La bandeja de documentos no está en ninguno de los dos usuarios. Vamos a volver al usuario de Pablo. Este documento que es el de aviso de ausencia por viaje que le están pidiendo que autorices, porque no es un documento con el que ellos estén trabajando, simplemente un documento que les pidieron que autoricen. Bueno, ¿cómo se hace la autorización? Desde esta bandejita de autorizaciones, Pablo va a tener que seleccionar qué es lo que quiere autorizar. Si hubiera más de un documento, podría autorizar más de uno. Selecciona y cuando se posiciona sobre los tres puntitos, le van a aparecer una serie de opciones, ¿no? Una con la que va a poder autorizar, una con la que va a poder rechazar en caso de que no quiera conforme con el documento, una lista, que es la que le permite ver contenido si lo tuviera, y si hubiera algunas cuestiones del documento, como versiones relacionadas, puntos, bueno, lo podría ver por ahí. Y también puede hacer una descarga del PDF de este documento para verlo en el visor PDF en el computador, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer entonces ahora es simplemente autorizarlo, lo seleccionamos y con el botoncito de la mano para arriba, con el dedito, hacemos clic y listo, el documento él ya lo autorizó y acá el sistema nos avisó con un cartelito azul que su autorización ya está lista. Vamos ahora a la ventana del secretario y fíjense que automáticamente en su bandeja de autorización ya apareció este documento que él tiene que autorizar, ¿eh? Bueno, de la misma manera que Pablo, él lo selecciona, de nuevo lo puede ver, inspeccionar, quisiera poder rechazarlo y el documento vuelve al usuario inicial, se va a borrador, o lo autoriza, que vamos a hacer, y listo. Acá el sistema le avisó que ya está autorizado. Y entonces ahora ya ninguno de los dos ve el documento, pero quien lo envió a autorizar, vamos a volver a entrar con el usuario original. Quien envió a autorizar el documento, fíjense, no lo tiene más en sus documentos borradores, pero en el archivo del área quedó autorizado este documento que él había enviado a autorizar al jefe y al secretario, ¿no? O sea, recién cuando los dos lo autorizaron, ya quedó disponible el documento para trabajar. Bueno, y a partir de acá, lo que ya hemos visto, él podría incorporarlo a un trámite y derivarlo a otra área, o en fin, hacer lo que tenga que hacer con este documento. ¿Bien? Bueno,
Entonces, esto es lo que acabamos de desarrollar, creamos el borrador, mandamos a autorizar, quedó autorizado el documento. Hasta acá el esquema de autorización, que como les decía son esos dos esquemas nada más. El simple trabaja exactamente igual, o sea, solamente que los dos usuarios o todos los autorizantes están viendo el documento en su bandejita de autorización al mismo tiempo y podrían autorizarlo en cualquier orden. Cuando todos terminen va a quedar autorizado el documento. Bueno, eso con autorizaciones. Vamos a ver entonces, ya para terminar, los conceptos fundamentales. Un par de detalles sobre expedientes. Nosotros hasta acá, en la segunda capacitación, vimos cómo trabajar con trámites fundamentalmente, y dijimos que el trabajo con expedientes era prácticamente igual, de hecho son prácticamente las mismas herramientas. Pero bueno, vamos a ver un par de detalles para que nos quede claro. Una es cómo podemos hacer para transformar un trámite en un expediente, después cómo crear un expediente normalmente, digamos, que diéramos el permiso para hacerlo, y cómo se manejarían las opciones de archivo del expediente. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a ir de nuevo a la sistemita. Vamos a nuestra opción de manejo de archivos, de documentos y de expedientes. Y en la solapa de expedientes, fíjense, bueno, no vamos a crear un trámite, ya tenemos acá varios creados. Fíjense, los que tienen el iconito del arbolito de la derivación son trámites, y los que tienen la carpetita son expedientes. Entonces, si yo quisiera transformar un trámite en un expediente, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar el trámite que quiero transformar. Vamos a poner dice para devolver área original. Y en la barra de herramientas me va a aparecer este icono, que está aquí, que dice transformar. Cuando yo haga clic en esta herramienta, ¿qué es lo que va a pasar? Este mismo trámite se va a convertir en expediente y se va a renumerar como un expediente, como si yo estuviera creando un expediente nuevo, ¿no? Y en el contenido del expediente van a quedar los mismos documentos que traía el trámite que yo estoy transformando. A ver, déjenme ver si quiero poner esto. Bueno, fíjense que acá hay dos documentos tramitados, ¿no? Que son acuse de recibos, etc. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar el trámite y vamos a hacer clic en la herramienta. Fíjense, una vez que clic en la herramienta, cambió el icono del trámite, ahora va a ser un expediente, y se renumeró con la numeración que traen los expedientes. Y si accedo al contenido, fíjense que los documentos incorporados son los mismos que traía el trámite original. ¿Bien? Bueno, esto no sé si todo el mundo lo va a usar. Lo más probable es que quien use esta operación sea la mesa de entrada o áreas que tengan esta función de generar expedientes, ¿no? Pero bueno, esa sería la manera de hacerlo. La otra forma de crear un expediente es crearlo igual que como creábamos un trámite, ¿no? Haciendo clic en el icono de crear. De entre las opciones de creación hay una que dice expedientes, y igual que como creábamos el trámite, ¿no? Generamos un título para el expediente, guardamos, ahí el expediente se numera, y a partir de ahí podemos empezar a trabajar el expediente igual que como lo hacíamos con el trámite, ¿no? Incorporando documentos, etc. Igual que como hacíamos con el trámite, el documento se puede remitir a otra área, exactamente igual que con el trámite, eso no cambia nada. Bueno, y la otra cuestión entonces que les quería mencionar era el tema del archivo. De nuevo, posiblemente esto no lo hagan todas las áreas, a lo mejor esto lo hagan las mesas de entrada o algún área que tenga que ocuparse de ordenar los archivos.
La manera de archivar un expediente es seleccionarlo y en la barra de herramientas aparece este icono que dice archivar, que es igual a este de acá donde teníamos el archivo de expedientes, ¿no? La operación es bien simple. Seleccionamos, hacemos clic en archivar y ese expediente entonces deja de estar circulando por el sistema y está disponible siempre esta bandeja de archivo de expedientes. Quienes tengan acceso a esta bandeja lo van a poder ver, van a poder ver que está archivado, y quienes tengan permiso para desarchivar van a poder acceder a este área de archivos, seleccionarlo, de la misma manera que lo archivaron. Acá hay una herramienta, que esta que tiene la flechita hacia arriba, que dice desarchivar, ¿no? Yo selecciono esta opción y el expediente entonces saldría del archivo y queda disponible nuevamente en la última área que lo trabajó, digamos, el área que lo archivó, vendría a ser, ¿no? Bien. Bueno, esto sería entonces más o menos, en líneas generales, todo lo que hace a los conceptos fundamentales, con los que seguramente van a tener que trabajar a diario. Así que bueno, con esto estaríamos cerrando los temas para esta capacitación y todo lo que hace a los conceptos básicos. Ya en próximas capacitaciones, entonces ya con Luis van a ir viendo cuestiones del uso del sistema, en las que van a poder ver cómo ir resolviendo distintas situaciones que se van a ir dando seguramente en la administración, ¿no? Así que bueno, antes de pasar a las preguntas que tengan, a las dudas sobre esta capacitación, una aclaración, digamos, la última capacitación nos hicieron una pregunta que tenía que ver con cómo indicar quién era el causante de un trámite o de un documento. Bueno, en ese momento les dijimos que podían anotarlo en el título, que sigue siendo una opción válida, pero vimos que hay otra opción que sería la de cuando uno está creando un documento, incorporar cuáles son las personas que están relacionadas con ese documento y qué rol están cumpliendo. Les voy a mostrar para que se entienda cómo sería. Cuando yo estoy creando documentos, vamos a crear un documento nuevo, una nota, tengamos que, ¿no? Vamos a poner una, clic en guardar, se generó el documento, está en estado borrador. Fíjense que lo que se nos habilita es una solapita de personas y entidades vinculadas. En esta solapita lo que podemos hacer es seleccionar de la lista de personas que están cargadas en el sistema una de las personas. Por ejemplo, vamos a elegir acá a Luis. Lo seleccionamos. Dice que en cuanto lo seleccionamos, el campo que tenemos que completar es el del rol, cumpliendo esta persona en relación a este documento. Estos roles, digamos, el sistema tiene predefinidos algunos, y en caso de que haga falta nuevos roles se pueden agregar. Yo, para mostrarles, agregué este rol que dice causante. Entonces, de esta manera podríamos indicar que esta persona, digamos, es la que inicia este documento que estamos generando, ¿no? Hacemos clic en guardar. Bueno, y esa sería la forma, ¿no? Vamos a ver, ahí estamos. Acá sigue estando nuestro. Lo que no pudimos hacer todavía es hacer una búsqueda a través de esta persona. Bueno, esto lo consultamos con la gente de SIU y nos aclararon que este tema se va a resolver y que en la próxima versión van a incorporar mejoras en el buscador para poder buscar a partir de estas personas vinculadas con los documentos. Entonces, bueno, ya está bueno que lo vayamos sabiendo y cuando generemos documentos vayamos incorporando relaciones
bueno, después poder buscar por estas personas, ¿no? Y bueno, esto que había quedado pendiente capacitación anterior o habían quedado algunas dudas, esta sería una manera de hacerlo. Y bueno, igualmente se podría incorporar alguna descripción en el título si quisieran, ¿no? Bien, no sé si quedó alguna duda de esto, pasaríamos entonces, Pablo, a las preguntas si hay. Si se Y entendió. Diego, tengo dos preguntas. Bueno. Tengo una pregunta de Jimena, no sé cuál. Hola, si Pablo o el secretario quisieran más detalle de qué es lo que están autorizando, ¿deberían rechazar y volver a comenzar el trámite o existe otra opción? Si quisieran más detalle, claro, sería, a ver, si De lo que quisieran están más autorizando. detalle, sería, digamos, como que no están conformes con lo que están autorizando y quieren que se amplíe esa documentación. Esa sería una cosa. La otra es que directamente quieren ver el contenido de lo que están por autorizar. Bueno, vamos a ver los dos casos. No sé cuál era la pregunta, pero vamos a ver los dos casos. A ver, bueno, este mismo documento que acabo de generar acá, lo vamos a enviar a autorizar. Después en una sola persona vamos a hacer una autorización simple. Tenemos trabajando con... Bueno, lo va a autorizar él mismo. Para que quede claro, vamos a mandar a autorizar a Pablo. Bueno, ahí se lo mandó a autorizar al revés, ¿no? El secretario a Pablo. Y en este caso, vamos a entrar. Es el documento que quedó en espera de autorización. Y acá vamos a entrar con el usuario de Pablo. Bueno, acá quien tiene que autorizar ve que en su bandeja tiene el documento pendiente de autorización. Si quisiera ver el contenido en estas dos opciones, ¿no? Para ver qué es lo que está autorizando, tiene estas dos opciones. Este icono de ver, donde puede ver los datos básicos del documento, ¿no? O sea, el título, el contenido, si hubiera personas relacionadas, en este caso, lo puede ver de esta manera. Y si no, la otra opción es directamente descargar el documento, entonces se descarga una versión PDF en su computadora y puede leer, digamos, todo el contenido del documento. Incluso lo que tendría que hacer si el documento tuviera tanto como imágenes u otros PDF, tendría que descargarlo para verlo. ¿Bien? Eso para ver el contenido, digamos, ¿no? Si no está conforme, ya sea con este contenido, en realidad dice, no, en realidad esto tienen que ampliarlo, bueno, lo puede regar, ¿no? Entonces, en lugar de la opción de autorizar, que era el dedito para arriba, lo que puede hacer es acá rechazarlo, la opción del dedito para abajo. Ahí me va a pedir de rechazar, le puedo poner aprobación, bueno, lo rechazo, ¿no? Confirmo rechazo. Y fíjense, una vez que lo rechace, lo envió a autorizar, ¿no? En su bandeja de entrada vuelve a tener el documento en borrador, ¿no? Entonces acá, bueno, puede editarlo, hacer los cambios que tenga que hacer, guardar y enviarlo de nuevo a autorizar, ¿no? Eso sería, no sé si queda clara, si contesté la duda en eso. Sí. Tengo otra pregunta de Marcela Cordich. Hola, ¿podría convertir en un mismo expediente más de un trámite
Es decir, varios trámites que tienen que ser un solo expediente. No, no, esa opción no está disponible en el sistema, digamos. Siempre es de uno a uno, digamos. Uno lo que puede hacer es convertir un trámite en un expediente y, e incluso esa opción es irreversible, digamos. Una vez que yo convertí el trámite en expediente, no puedo volver a convertir ese expediente en un trámite, ¿no? Pero es uno a uno. Un expediente se convierte en un trámite. Después, bueno, yo no les mostré para no entrar, pero van a ir viendo después en las próximas capacitaciones. Uno puede ir vinculando los expedientes, ¿no? En caso de que un expediente tuviera que hacer referencia a otro, se pueden vincular y ahí, digamos, donde aparece, cuando uno verificar un expediente, en esta sección de expedientes asociados, podría asociar otros trámites o expedientes y ir a verlos, digamos, ¿no? No es lo mismo, pero bueno, es una alternativa para más o menos tener a la mano un conjunto de trámites o expedientes. Otra preguntita, Dieguito. Sí. Ana López. Si el nombre del causante lo ponemos en el título, si se puede usar el buscador, ¿aparece? No la... Sí, sí, porque en el buscador justamente una Eso. de las opciones que tengo es buscar por título, ¿sí? Entonces, si está en el título y bueno, busco en el título, voy a encontrar. Y lo que les comentaba, en esta versión no está incorporado en el buscador la opción de buscar por personas. Pero si ustedes cargaron las personas vinculadas, como les mostré, en próximas versiones se va a poder buscar desde acá personas también. ¿Hay alguna otra pregunta? No, que Ana nos dice que no fue una pregunta, sino que lo probó ella. Está bien. Ah, bien, bien. Disculpe, Ana, creí que era una pregunta. Bueno, no tengo más preguntas. En YouTube no hay preguntas hoy. Bueno, No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. no sé, Pablo, si querías aclarar alguna cuestión de las capacitaciones anteriores, no sé, alguna de las preguntas. No sé, ¿quién le quedó alguna duda sobre alguna pregunta anterior que no le haya quedado claro? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, de nuevo, recordarles que este mismo sistema que usan por hacer la charla lo pueden hacer ustedes con usuarios de prueba, que son estos que se ven ahí. El mail de consultas, como siempre, y el material de apoyo en la página de DGTI, donde van a encontrar el video de esta misma capacitación y la presentación y alguna otra información que les pueda ser de utilidad, ¿no? Bueno, quedaríamos entonces eh, ya cerrado, digamos, el tema de los conceptos básicos y próximas capacitaciones, entonces ya iríamos viendo más cuestiones de uso que las van a ir con Luis. Lo ideal sería No hay que para las ningún... próximas capacitaciones entren a practicar mucho para que puedan sacarle más el jugo cuando estamos en vivo y con preguntas. Igual recuerden que también nos pueden mandar un mail. Ahí Mariano colocó en el chat. Habría que colocarlo también en el chat de YouTube, Mariano, el tema de dónde están las capacitaciones. La colocó acá en el chat de Zoom. Ahí van a poder ver todas las capacitaciones y anoche Mariano subió todas las nuevas preguntas y link donde pueden ver la capacitación que hemos visto hoy. Si no hay más preguntas,
Bueno, si no hay más dudas, entonces, bueno, agradecerles a todos por la participación. Espero que puedan practicar y próxima capacitación entonces en 15 días, el viernes, ¿no? Bueno, Bueno, Miguel me está gracias. diciendo una cosita. Sí. Miguel me está diciendo que tiene que haber un manual de procedimientos para ver cómo se hacen en cada sector. Eso lo está trabajando el secretario general, ya para ver algunos circuitos. En algunas partes va a tener circuitos, otros no, pero algunos criterios para que de unificación de cómo manejar los datos. Ya lo vamos a ir viendo en las próximas clases seguramente. Alguna de las clases la va a dar la gente de Secretaría General, no nosotros, que tiene que ver con toda esa parte de los trámites. Muchas gracias, lo esperamos el viernes 27 de noviembre y el viernes que viene lo esperamos para Guaraní. Gracias, gente. Bueno, Chao, Diego. chao Pablo, Chao, saludos a Mariano. todos, gracias. Chao, Luis. Chao, Pablo. Chao. Gracias.